Entonces, primero recordemos un poco cómo era que se hacía derivación implícita en una variable. Yo les decía cuando estábamos viendo este tema que muchas veces a los estudiantes lo ven muy claro, ¿verdad? Creo que la vez pasada hice el mismo ejemplo. Ven muy claro cuando estoy en una variable, cuando tengo que derivar algo como esto, un f de x al cuadrado. En este caso se ve muy claro que lo que tengo que derivar sería una potencia 2. Y algo elevado a la 2 sería como 2 veces lo de adentro, pero hay regla de la cadena, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicar por la derivada de la de adentro, por f' de x. ¿Ok? Entonces, cuando tengo que derivar algo como esto, un y cuadrado, donde y es una función en x, o sea que en una variable usualmente escribimos que y es un f de x. Entonces, tener esto de aquí arriba y tener esto de aquí abajo es exactamente lo mismo. O sea, da igual. Tengo que verlos exactamente iguales. Entonces, cuando estoy derivando esto de abajo es lo mismo. Yo digo, ¿cuál es la derivada de y cuadrado? A 2y. Pero hay regla de la cadena y agrego el y'. Cuando estoy en varias variables, la única diferencia es que cuando estoy derivando la función, tengo que decir con respecto a cuál variable la estoy derivando. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, digamos, con un ejemplo. Digamos que tengo y z cuadrado más x cuadrado z igual, no sea xy. Y me piden, o me dicen primero que z está en términos de x y y. Z está en términos de x y y. Cuando me están diciendo esta información, me están diciendo que z es la función y que x y y son variables. Y me van a decir qué es lo que tengo que calcular. Entonces vamos a calcular cuánto es zx y vamos a calcular cuánto es zy. En este caso, lo que yo tengo que hacer es derivar con respecto a la variable. Digamos que voy a calcular zx primero. Entonces voy a derivar con respecto a x a ambos lados. Entonces de este lado voy a derivar en x y del otro lado voy a hacer lo mismo. Eso es exactamente igual que como lo hacíamos en cálculo diferencial en una variable. Entonces voy a ir derivando cada una de estas expresiones. Entonces recordemos, z es función, ¿verdad? Arriba me lo están diciendo, z es una función que está en términos de x y y. Como estoy derivando en x, x está funcionando como variable. Y y, que es la otra variable, aquí, como estoy derivando en x, ya estaría funcionando como una constante. Creo que voy a ocupar más espacio, entonces voy a mover esta notita un poco más para allá. En este caso, entonces, vamos a empezar derivando esta multiplicación. Pero este producto, la y está funcionando como constante. Entonces la y sale de la derivada. Y tengo que derivar el z cuadrado. Esa es la función. Es exactamente lo mismo que hice aquí arriba en una variable. La derivada de y cuadrado era 2y por y'. La derivada de z cuadrado, como esa es la función, sería 2z por z'. Nada más que en varias variables no puedo poner z'. Tengo que poner con respecto a cuál variable estoy derivando. Entonces, en este caso, estoy derivando con respecto a x. Vamos con la segunda multiplicación, ¿verdad? Este es un producto. Estoy derivando en x, entonces la derivada de la primera sí sería 2x.
por la segunda sin derivar, que es z, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Bueno, ¿cuál es la derivada de z? 1, pero es una función, entonces tengo que derivarla por la de adentro. Bueno, la derivada de z simplemente va a quedar la derivada de z en x. En el último producto, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí. Igual yo estoy derivando en x, entonces la y funciona como una constante. Esa constante la puedo sacar. Y la derivada de x es 1. Aquí lo que falta nada más es despejar el zx. Entonces, habíamos dicho, vamos a hacer que dejamos todos los zx del lado izquierdo, todos los términos que tengan zx del lado izquierdo, y todo lo que no tenga zx lo voy a pasar del lado derecho. Entonces, en este caso vamos a tener un 2yz, zx, más x al cuadrado, zx, igual a y, y voy a pasar este 2xz a restar. Y de aquí nada más falta despejar el zx, ¿verdad? Que lo saco a factor común y paso a dividir el factor que queda. Entonces me queda y menos 2xz dividido entre 2yz más x al cuadrado z. ¿Ok? Y ya tenemos entonces esa primera que me pidieron. Lo otro que me están pidiendo, ¿verdad? Que me están preguntando, es encontrar ZY. Entonces vamos a hacer lo mismo para encontrar ZY. Voy a bajar un poquito. Y vamos a escribir aquí. Profe, Sí, disculpe. claro, dime. En el denominador, ¿por qué hay x a la 2 por z? ¿No sería nada más x a la 2? Es correcto, muchas gracias. Sí, me equivoqué. Estaba agregando esta z como si estuviera solita. Y zx fue lo que saqué a factor común. Sí, muchísimas gracias. Esa z está de más. Para encontrar ZY, entonces voy a empezar igual. Voy a derivar la expresión original a ambos lados. Ahora voy a derivar con respecto a Y. Entonces, nuevamente, vamos derivando. Aquí el primer término es un producto. Entonces, la derivada de la primera, que sería Y, es 1 por Z cuadrado, más Y sin derivar por la derivada de la segunda. Y aquí es donde viene entonces la regla de la cadena. Y queda entonces la derivada de Z cuadrado, 2Z, por la derivada de la de adentro, que en una variable poníamos z' y otra vez aquí no puedo poner z', sino que tengo que decir con respecto a quién estoy derivando, y estoy derivando con respecto a y. ¿Okay? Ahí es donde estoy aplicando esta idea de que z es una función implícita. Entonces cuando derivo la función aplico cadena, 2z por z'. Más, acá tengo otro producto, pero como estoy derivando en y, la x es una constante, por lo tanto queda x cuadrado que sale de la derivada como constante, y la derivada de la z simplemente sería y la derivada de z con respecto a la que yo estoy derivando, zy en este caso. Del lado derecho, como yo estoy derivando en y, entonces la x es una constante, que yo la puedo sacar de la derivada, y la derivada de y simplemente es 1. De aquí nuevamente nada más tengo que despejar el zy, por lo tanto dejo todos los términos que tengan zy del lado izquierdo, ¿verdad? Del mismo lado. Y todo lo que no tenga zy lo voy a dejar del lado derecho. Aquí paso a restar un z cuadrado. Voy a sacar el zy a factor común, y entonces me queda x menos z cuadrado dividido entre, y aquí pasaría un 2yz, y paso un x cuadrado. ¿Okay? Esos serían nuestros resultados. Habíamos dicho, esto también para recordar, habíamos dicho que había otra manera en que yo podía encontrar estas derivadas implícitas. Yo tomaba la expresión original y pasaba todo del mismo lado.
y quede igualado a 0. Yo iba a decir que todo esto lo voy a llamar un f mayúscula y zx lo puedo calcular como menos f derivado en x dividido entre f derivado en z. Esa es una formulilla que funciona solo para la primera derivada y ese es el cuidado que hay que tener. Solo sirve para la primera derivada implícita. En este caso entonces voy a derivar f mayúscula en x como si y y z fueran constantes. O sea, solamente voy a derivar las x. El primer término no tiene x, la derivada de una constante da 0. El segundo término, la derivada de x cuadrado es 2x por la constante z, menos la derivada de x es 1 por y. Y eso queda dividido entre la derivada de esa f mayúscula en z. El primer término, la derivada de z cuadrado es 2z por y. El segundo término, la derivada de z es 1 por x al cuadrado. Y el tercer término no tiene z, la derivada da 0. ¿Okay? Vean que me debió haber quedado exactamente igual. Si yo distribuyo el menos, me queda y menos 2xz, que es lo que tengo aquí arriba. Y abajo 2yz más x al cuadrado, ¿verdad? Cuando calculo zy, entonces uso la fórmula menos f de y entre f de z. Aquí voy a tener entonces menos, derivo f con respecto a y. En el primer término, la derivada de y es 1 por z cuadrado a z cuadrado. En el segundo término no hay y, entonces la derivada da 0. Y en el tercer término, la derivada aquí de y es 1 por menos x da menos x. Y esto va dividido entre f de z, que no lo tengo que volver a calcular, es el mismo denominador arriba y abajo. Me queda 2yz más x al cuadrado. Y si revisamos acá, me quedó arriba x menos z cuadrado, que es justamente lo que obtuve aquí en el numerador. Entonces, estas formulillas son muy cómodas para calcular la primera derivada. Siempre es importante saber el procedimiento por si tengo que calcular derivadas de orden superior con implícita. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno conocer esta forma de hacerlo. Una vez, digamos, ahora vamos a ver ejemplos donde vemos derivadas de orden superior con implícita. Para la primera sí podemos usar la formulilla, pero para las que siguen tengo que hacerlo, digamos, de esta manera, o sea, derivando a ambos lados. ¿Okay? Vamos a ver un segundo ejemplo.